tiene ya un poco más de análisis. En este caso es un problema en que tenemos que ir desde el final hacia el principio. En todos los problemas anteriores nos han dado las dimensiones del tubo y hemos tenido que determinar alguna cualidad, ya sea o el caudal o la velocidad, pero en este problema no. En este problema nos están diciendo cómo se va a comportar el fluido en velocidad y cómo se va a comportar el fluido en cuanto a caudal, pero tenemos que determinar qué tubería tiene la capacidad de tener estas características de caudal y de velocidad, ¿ya? Entonces por eso yo digo que es un problema que va desde el final hacia el principio. Lo que debería ocurrir en este problema es que, como nosotros tenemos que calcular el tamaño de una tubería, lo que realmente estamos calculando es el diámetro que nos dé un área en específico que cumpla de llevar el agua a una velocidad máxima de 6 metros partido por segundo y de llevar un caudal de 3200 litros por minuto, ¿ya? Lo que no es muy diferente a utilizar esta fórmula despejada, por supuesto, ¿ya? Vamos a despejar esta fórmula y ahora vamos a tener el área como incógnita y vamos a tener la velocidad partido por el cubo, ¿ya? Esa va a ser el primer paso, en el fondo, determinar cuál es el área necesaria para poder cumplir con los requisitos de llevar las 3200 litros por minuto y la velocidad máxima de 6. El problema ya parte con que hay que hacer una pequeña conversión, porque los litros, que es una unidad de volumen, me conviene mucho mejor transformarlo en metros cúbicos, para que si hay que hacer alguna conversión con estos metros sea más fácil. Y los minutos, lo mismo. Si hay que hacer algún tipo de conversión, es mejor dejar esto en segundos de alguna manera, para que se pueda simplificar si se necesita con estos otros segundos, ¿ya? Eso más o menos lo que está explicado acá. Entonces, en base a eso, tenemos lo que dejé ahí. Y lo primero que hicimos fue convertir los 3200 litros partido por minuto en metros cúbicos partido por minuto, utilizando en el fondo el factor de corrección, que 1000 litros es lo mismo que un metro cúbico. Como los litros lo que queremos hacer desaparecer y los litros están en el numerador, para hacerlos desaparecer tenemos que colocar la unidad de litros acá abajo en el denominador, acompañado por el valor. O sea, 1000 litros son un metro cúbico, así, de esta manera. Los 1000 litros van en el denominador, el metro cúbico va en el numerador. Con eso logramos que el litro se vaya acá y ese otro litro se vaya allá. Y obviamente 3200 dividido en 1000 da 3,2 milímetros, 3,2 metros cúbicos partido por minuto. Yo acá debía inmediatamente haber hecho el cambio de segundos, pero pasó. Voy a hacerlo después, pero pasó. Así que simplemente hice la división con esos valores, con este valor, los 3,2 metros cúbicos por minuto, y los 6 dividido por la velocidad, que es 6 metros partido por segundo. Entonces ahí pasó lo que tenía que pasar, pues simplemente las unidades no se pueden simplificar y me quedó metros cuadrados por segundo por minuto, una cosa que nadie entiende y que no puede estar ahí. Entonces obviamente lo que tuve que hacer es transformar los 0,533 metros cuadrados por segundo partido por minuto en algo que se entendiera o que alguien pudiese leer. Por lo tanto, lo que hice fue transformar los segundos a minutos. Esos segundos los iba a hacer desaparecer con la siguiente
conversión. Bueno, y esto también por como el segundo está en el numerador, aquí tendría él la fórmula de conversión de segundos, o sea, 60 segundos por minuto. Entonces va ese con ese y obviamente ese minuto con ese minuto. Y el área nos da 8,83 porque era menos 3 metros cuadrados. Entonces, tal como dice ahí, el área que nos está dando, que son 8,83 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, nos permite cumplir con estas propiedades. Esa propiedad de velocidad máxima y esa de caudal. Ya le viene o debe venir determinar cuál es realmente el diámetro interno. El diámetro interno de esta cosa. ¿Ya? Y después de determinar el diámetro interno, determinar, porque ahí vamos a sacar el área con el diámetro interno, vamos a determinar el área efectiva por donde pasa el fluido, pero no necesariamente vamos a obtener una tubería de ese corte. Las tuberías están estandarizadas, por lo tanto vienen con un diámetro exterior estandarizado. Entonces, en base a ese diámetro interno, vamos a buscar la tubería que más se acerque a este valor, pasándose inclusive, pero no siendo menor, porque siendo menor ya no cumple con los requisitos del problema. Siendo mayor, sí va a cumplir con los requisitos del problema, pero la idea es que no sea tan mayor, sino que sea la tubería que más se acerque. ¿Ya? Entonces, el área de fondo se saca con el diámetro interno. Y aquí lo que hacemos es un despeje. Es un despeje como una ecuación en el fondo. Hacemos el despeje del diámetro cuadrado. El diámetro en el fondo, el diámetro interior es nuestra incógnita. Y ese diámetro está elevado al cuadrado, dividido por 2 y multiplicado por pi, que es 3,14. ¿Ya? Entonces lo que hacemos primero es este pi que está multiplicando todo esto pasa acá. ¿Ya? Nosotros sabemos que el área vale eso, por lo tanto todo eso vale eso. Eso queda dividiendo por pi. El diámetro está elevado al cuadrado, por lo tanto lo que tenemos que hacer es aplicar la operación inversa, que es la raíz, para sacarnos ese cuadrado, y esa raíz engloba todo lo que está al lado izquierdo de la igualdad. ¿Ya? Eso también pasa acá, pero eso también pasa acá. O sea, aquí también hay una raíz, aquí habría una raíz, pero esa raíz se anula con este cuadrado y por lo tanto nos queda esto así, nada más. Nos queda el diámetro partido de 2. Ese 2 después tiene que pasar multiplicar, está como denominador, y pasando al otro lado pasa en diagonal, por lo tanto pasa como numerador. Y nos queda 2 por 8,883 por 10 a la menos 3 pi, todo eso en raíz. Eso en una calculadora científica nos da 0,63 metros de una calculadora científica. Me imagino que lo dejan jugar calculadora científica, ¿ya? Me imagino. Calculamos el diámetro interno, que era 0,10,63 metros. Eso en milímetros son 106,3 milímetros. ¿Ya? 106,3 milímetros. Entonces hay que buscar en las tablas. Hay que buscar algo que se acerque dentro de la dimensión de las tuberías de acero, que se acerque a lo que estamos buscando. Vamos buscando, no puedo poner la tabla que estamos viendo, no sé si era calibre 40, ¿no? Ya.
Entonces el diámetro interno era 106,3 milímetros. 106,3 milímetros. Ahí está. Entonces tenemos, y como es el diámetro interno, eso implica que el diámetro externo obviamente va a ser siempre mayor. Así que buscar algo que se acerque a 106,3 milímetros y que esté pasado. Vámonos por este lado primero. Entonces tengo 106,3 milímetros. Entonces podría ser esa tubería con ese milimetraje, 101, no, perdón, 114,3, es la de 4. Y nos dicen de que el espesor es de 6,02. Entonces decimos, si yo tengo una tubería de 106,3 milímetros, ya, y la tabla está diciendo que tiene un espesor de 6,02, o sea, acuérdense de que al diámetro interno hay que sumarle 2 veces el espesor o el grosor, y eso me debería dar el diámetro externo, que sería 114. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, una forma de ver esto es decir, es la que está escrita acá, es decir, ok, encontré uno que tiene 114,3 y tiene un grosor de 6,02, entonces hago esto y le resto esto y tengo que mi diámetro interior es de 102,26. Entonces yo con esto digo, a ver, yo necesito un diámetro interno de 106, pero en base a las características de la tubería 4 yo estoy obteniendo un diámetro interno de 102,26. ¿Ya? O sea, esto es lo que yo requiero y esto es lo que me da la tubería de 4. De modo que no estoy cumpliendo con los requerimientos que necesita la tubería para lograr los 3200 litros por minuto ni velocidad máxima de 6 metros partido por segundo, ¿me entiendes? Entonces no me estaría conveniendo, por un lado. Mientras la otra alternativa, que es ocupar la tubería 5, que es la que viene después, la tubería 5 tiene las siguientes características. Tiene un diámetro exterior de 141 y tiene un espesor de 6,55. ¿Ya? Entonces si yo hago los cálculos, tengo un diámetro de 141,3 menos 2 por 6,55 y eso me da 128,2 milímetros. Esto es más de lo que yo necesito, ¿ya? Pero hay una máxima que dice que es mejor que sobre a que falte, y eso es la variable de decisión acá. No me conviene, a pesar de que es mucho más grande esta diferencia entre este y este que este y este. Si yo elijo este me voy a quedar corto, y si elijo este me va a sobrar. Desde el punto de vista de ingeniería es mejor que sobre a que falte, ¿ya? Por lo tanto, en este caso ocupamos la tubería 5, y de aquí la explicación de por qué ocupamos la tubería 5.